Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se titula Torre Fuerte es el nombre de Jehová, y nuestro pasaje principal se encuentra en Proverbios 18, lo vamos a citar todos juntos, que dice: Torre fuerte de Jehová. Muy bien, entonces el torre fuerte es el nombre de Jehová, pero para que sea torre fuerte, ¿qué tiene que hacer? Justo correr. Corremos nuestra carrera, dice la palabra de Dios. La vida de fe, mis hermanos, es una carrera, es de correr. Para los flojos no hay reino de Dios. Porque dice la palabra que el reino de Dios se arrebata. ¿Sí o no? Con fuerzas. Significa que tenemos que todos correr. Y nosotros corriendo, ¿qué hacemos? Nos entrenamos. Nuestra carrera en el mismo tiempo es entrenamiento, es transformación. Y cada vez que corremos, nosotros corremos con más confianza, con más determinación y con menos peso. Con menos peso, dice Hebreos 12, 1 y 2, deshaciendo de todo peso y pecado que nos detiene. El peso nos detiene, nos inmoviliza, nos quita la velocidad, nos quita efectividad, y créanme, yo sé de qué estoy hablando. Entonces, dice la palabra, ¿de quién es la responsabilidad de deshacer de todo lo que nos detiene? ¿De los pastores? ¿De mi esposo? Nosotros como esposos somos buenos para saber qué está mal en nuestro marido o en nuestra esposa. Hasta podemos hacer una lista y decir 1, 2, 3, 4 y etcétera. Pero en realidad las escrituras nos enseñan que debemos de ver en nosotros mismos y en las escrituras. Decía apóstol Pablo: escudriñad a sí mismos y a las escrituras. Entonces, esto es nuestro trabajo, aprender, correr a la torre fuerte. Amén. ¿Para quién está disponible torre fuerte? Para el justo. ¿Quién es justo? El que quiere y se esfuerza caminar con Dios según sus estándares. No es el que pone sus propios estándares, es el que acepta los estándares de Dios. Dilo conmigo: aceptar a los estándares de Dios. Nosotros muchas veces tenemos nuestros propios estándares. Hacemos eso sí, eso no, eso sí, eso no. Pero en realidad Dios ha puesto sus estándares y dice son inmutables, incambiables. Y nosotros, los que somos justos, todos los justos levantan la mano, todos los justos levantan la mano y digan amén. 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 ¿Por qué somos justos? ¿Somos buenos? No. Porque hemos conocido al justo. Porque hemos aceptado sus estándares, porque Él nos lavó en su sangre preciosa, nos redimió de nuestra vana manera de vivir y nos dio nombre que es sobre todos los nombres, nombre de Cristo Jesús, el que intercede por nosotros. Nosotros echamos todas las ganas con el Espíritu Santo obedecer a su palabra, pero cuando tropezamos, ¿qué pasa? ¿Él nos desecha?
¿qué dice? El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos. Perdón es inmediato y limpieza es un proceso. Es un proceso. A veces, no sé, los que limpian la casa, ¿alguna vez les gustaría hacer así y que la casa queda limpia? Para no tener que tallar y mover el mueble. O luego cuando limpiamos y no movemos mueble, el día limpieza siguiente encontramos doble cantidad de cucarachas. ¿Les meten cucarachas a la casa? Entonces todo tienes que estar pendiente y checadito todo lugar para que no se contamina con el tiempo. Es nuestra vida, mis hermanos. En el momento que lo descuidas y dejas de limpiar, por ahí hay cucarachas y basura y los restos de comida y luego vienen hormigas a buscarlos y etcétera, y etcétera. Entonces, torre fuerte es el nombre del Señor. Nosotros hemos visto que el nombre personal de Dios con cual Él se manifiesta para con los hombres es Jehová. Jehová, que significa yo soy y siempre seré, o yo soy y resultaré ser. En Él encontramos nuestro perdón del pasado, sustento para presente y seguridad de nuestro futuro. Amén. Nuestra seguridad, mis hermanos, no en la casa que compramos, no en el trabajo que tenemos, no en reputación que ganamos, no en el nombre que hicimos en esta vida. Nuestra seguridad está en Él, porque todo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Ezequiel 7:4 no lo buscan, ya lo vimos muchas veces, solo el repetir dice, y sabrán que mi nombre es Jehová. Yo soy, el que resultaré ser. ¿Qué nombres ya hemos visto con ustedes? ¿De qué nombres hablamos? Jehová Jireh. ¿Qué vimos de este nombre rapidito? ¿Qué significa? Él es proveedor, pero Él es proveedor ¿de qué y para qué? ¿Quién puede contar con su provisión? Sí, el justo, pero ¿qué vimos con Abraham? ¿Qué le pasó? ¿Cómo él conoció a Dios como proveedor? Él, a pesar de sus temores, a pesar del sacrificio que se le pidió, él dijo, voy a hacer la voluntad de Dios. Y fue a pesar de su dolor, y fue a pesar de su temor, y obedeció a Dios. Y solo así conoció a Jehová proveerá. Eso, hermanos, yo quiero que ustedes lo entiendan muy bien. La provisión de Dios no viene antes de mandamiento. La provisión de Dios viene durante la obediencia al mandamiento de Dios. Muchas veces Dios te pide hacer algo, te dice, empieza a servir. Y tú piensas, ay Señor, ni tengo tiempo. Ay Señor, tengo que trabajar para pagar mis deudas, tengo que trabajar más. Y tú dices, Señor, pero ni talentos tengo. Ay Señor, ni carácter tengo. Y etcétera, etcétera. Y tú piensas, no tengo nada para hacerlo. Yo lo he sentido así. Yo les voy a confesar la verdad. Cada vez cuando yo salgo a predicar o dar una conferencia, y a veces salgo enfrente de mucha gente y pienso, Señor, ¿qué les voy a dar a esa gente? Me da miedo, Señor, yo no tengo nada en mí, mi propio no tengo nada, Señor. Y tú sales en ese momento en obediencia, sabiendo que tú estudiaste, que oraste,
que lo trataste a vivir, a obedecer. Entonces, ¿qué te queda hacer? Tú sales enfrente de la gente y confías que Él proveerá la palabra para tu boca, porque tú comiste la palabra, la viviste y estás obedeciendo, y Dios empieza a manifestarse y cambiar las vidas a través de ti. Es muy importante, mis hermanos, que no miden la provisión de Dios antes de la obediencia. Escúchanlo muy bien. Escúchanlo muy bien. La provisión de Dios no se mide antes de la obediencia. La provisión de Dios se vive en la obediencia. Cuando tú empiezas a obedecer a pesar de no tener nada que tú crees para poder hacerlo. Tú obedeces y viene Jehová Jireh, Dios proveerá. Así Abraham conoció a Dios. Él no lo conoció cuando salió de la casa con Isaac y con la leña. Él no lo conoció todavía llegando al monte. ¿Cuándo él lo conoció? En el momento cuando levantó el cuchillo. Y vimos en Hebreos que él sabía que Dios era capaz de resucitar a su hijo de los muertos. Por eso Dios lo tomó como sacrificio hecho. ¿Recuerdan? Hablábamos de eso, que para Dios era que él sí sacrificó a su hijo. Para Dios él sí sacrificó a su hijo. Por eso dice, lo recibió como resucitado, como imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El nombre que vamos a estudiar hoy es Jehová Rafa. Pueden apuntarlo, Jehová Rafa, y vamos a ver qué significa Jehová Rafa. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han orado para que Dios los sana sobrenatural? Levanten la mano. Una sanación sobrenatural. ¿Quién alguna vez ha pedido? Levanten. En una enfermedad ha pedido que Dios los sane. ¿Quién? Yo creo que todos. Todos en un momento de enfermedad nuestra o de nuestro ser cercano hemos pedido que Dios intervenga sobrenatural. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han vivido sanaciones sobrenaturales o eran testigos? Gloria a Dios. Muchos de ustedes, los que no levantaron la mano, los vieron pero no dieron cuenta. Porque muchas veces lo recibimos y no damos cuenta que lo recibimos. Pero mis hermanos, les voy a decir una noticia muy importante en el día de hoy. El plan original de Dios jamás incluía la enfermedad. ¿Sabían ustedes? Que jamás en los planes de Dios existían enfermedades. ¿Cuándo llegaron las enfermedades a la tierra, al hombre? ¿Alguien sabe quién se enfermó primero? ¿Cuál es la primera persona enferma en la Biblia? Físicamente. Les voy a dejar de tarea, investíganlo, es muy interesante. Vamos a ver entonces, dice la palabra de Dios que en Éxodo, vamos a ver Éxodo capítulo 15, vamos a ver varios pasajes. Éxodo 15, versículo 25 al 26. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí
les dio estatutos y ordenanzas. ¿Qué les dio? De otra palabra que les dio, la Torá, la instrucción, los mandamientos. Y dijo, al dar los estatutos y las ordenanzas, escúchanlo bien, les dice, versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿qué significa oír atentamente la voz de Jehová? ¿Qué significa? Obedecer. Shma, escuchar y hacer. Eso significa atentamente, porque si solo escuchas y no lo hacen, ¿qué se dicen? En un oído entró, en otro salió. ¿Eso es atentamente? No. Atentamente es cuando queda contigo y lo pones en práctica. Muchos de nosotros, a través de años estar en las iglesias cristianas, nos volvemos en la gente muy religiosa, porque sabemos mucho. Sabemos y podemos a decir la Biblia de memoria a la gente que encontramos. Yo he conocido mucha gente que te pueden citar Biblia de memoria, pero su vida es un desastre. Entonces, oír atentamente la voz de Jehová es aplicar el principio bíblico Shema. Escuchar y poner en práctica. Escuchar y poner en práctica. Entonces dice, si oyeres. ¿Qué significa si? ¿Cómo van? Condicional. Es por decir, les doy una condición y al cumplir esa condición, ustedes van a recibir un beneficio. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Por ejemplo, si trabajas, bíblicamente el principio bíblico, si trabajas, comes. No trabajas, no comes. Esto es el principio bíblico. O no debes de comer, porque no puedes vivir de otras personas. Entonces dice, si oyeres, nos está dando condición. Atentamente la voz de Jehová tu Dios, segunda condición. Y hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es hacer recto? Hacerlo justo. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer algo bueno con motivos malos? Claro que sí. No, pero se puede. Muchos hacemos cosas aparentemente buenas, pero con los motivos equivocados. Lo que aparenta recto, pero ¿quién conoce si es recto? ¿De dónde viene rectitud? ¿Es externo o interno? El recto Dios mide aquí. Si yo vengo a predicar a la iglesia y les doy una buena predicación, los hago llorar, los muevo sus emociones y ustedes están quebrantados de corazón y yo estoy, ahorita van a dar muy buena ofrenda. ¿Creen que Dios ve estos motivos? No. ¿Creen que hay personas que lo hacen? Dice la Biblia que hay muchos que lo están haciendo. Entonces, hacer lo recto, escúchanlo bien, es hacer correcto con los motivos limpios o motivos santos. Si yo hago cosas buenas con motivos escondidos, eso no es recto ante los ojos de Dios, es chueco. Camino recto es motivo recto, no chueco. No podemos, a Dios no le agradan motivos chuecos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces Dios está viendo la rectitud no solo como yo camino, pero por qué camino así. ¿Cuál es mi motivo de caminar así? ¿Cuál es mi motivo a tratarte de esa forma? O tratarte de esa forma, o tratarte de esa forma.
Entonces dice, hicieres lo recto delante de sus oídos. Siguiente, y dieres oído a sus mandamientos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es dar oído a sus mandamientos? Es dar atención. ¿Qué más? Cuando te gusta alguna música, ¿qué te haces? Escuchas. ¿Qué más? La repites. ¿Qué más? Luego que te caminas y que suena dentro de ti. Se pega bien hasta adentro, ¿no? Pero además, tú, cuando escuchas la música que no te gusta, ¿qué haces? La cambias. Dices, eso no me gusta. ¿Sí o no? Y lo quitas. Y buscas la música que te gusta. Prestar el oído. Entonces, dar el oído a los mandamientos es cuando te dicen las cosas del hombre o los consejos del mundo. Tú dices, no, eso no. ¿Y qué haces? Voy a ver qué dice la palabra sobre este asunto. Y estás buscando tu estación favorita. ¿Sí me explico, mis hermanos? Tú estás buscando, tú diriges tu oído. No tu oído te dirige, pero tú diriges tu oído a las cosas de Dios, a los mandamientos. Tú te llega un asunto a la casa, te dicen, oye, te voy a vender, por ejemplo, este terreno. Nada más que lo vamos a hacer de tal forma que el dueño y te empiezan a envolver y hacer propuestas chuecas. ¿O te parece algo chueco? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar tus ojos y decir, me conviene, lo compro? ¿O qué vas a hacer según mandamientos? Vas a investigar el asunto. Porque muchas veces decimos, ay, los ojos no ven, corazón no duele. ¿Así decimos? Sí, ojos que no ven y el corazón no duele. Entonces pensamos que menos conozco, menos responsabilidad tengo. Pero recuerdan que Dios ve la rectitud de nuestro corazón. Está viendo nuestros motivos, porque sabemos que cuando no queremos saber algo, ¿por qué? No nos conviene. ¿Alguna vez tú has predicado la palabra de Dios, has hablado de algún mandamiento y te dicen, no, ese no quiero saber? ¿Alguien de ustedes tuvo esa experiencia? No, menos sé, menos responsabilidad tengo. Y la gente cierra su oído. Pero si tú vas a buscar la voz de Dios, el consejo de Dios, los mandamientos de Dios para toda la situación, eso es la condición que Dios pone. Y luego dice, y guardaréis todos sus estatutos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. No, estos para judíos no. Así decimos, no, estos son para Israel. Estos son para Antiguo Testamento. ¿Cuántos estatutos? Todos. ¿Selectivos? Todos. Y vamos a ver entonces cuál es la promesa. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Entonces díganme ustedes, ¿para qué uno necesita a sanador cuando no está enfermo? Porque aquí dice, yo soy tu sanador y no te enviaré enfermedades. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Para qué uno necesita a un doctor si no está enfermo? Vamos a pensar, ¿qué está diciendo aquí el Señor? No, eso estamos inventando.
¿Qué está diciendo? Ok, somos enfermos. ¿Qué más? ¿Qué pueden decir? Piénsenlo. Para prevenir, exactamente. Para prevenir. Es algo súper importante. Nuestra salud. Muchas enfermedades, especialmente aquí hablando de las enfermedades de Egipto, y un día vamos a estudiar un poquito más, se pueden prevenir. Y el mejor que previene, ¿quién es? Jehová Rafa. Él es el doctor, el que nos guarda de las enfermedades. No sin esperar que las enfermedades lleguen. Entonces dice que Él es nuestro sanador. Pero Él es nuestro sanador antes de las enfermedades, no solamente después, como estamos acostumbrados. ¿Sí me explico, hermanos? La mejor forma de vivir vida sana es previniendo a las enfermedades. Entonces, mira, pongan atención. Aquí Dios entra en el pacto de sanación. Es primera vez en la Biblia que Dios se presenta como sanador y se presenta y por primera vez con ese nombre inmediatamente antes que da los mandamientos e instrucciones de alimentación. Después de esto, cuando Dios dice, presta oído a mis instrucciones, dice, si prestarás oído a mis instrucciones, yo voy a ser su sanador y esas enfermedades no llegarán si ustedes van a obedecer lo que le estoy dando siguiente. Y empieza a estar dando las instrucciones de las enfermedades. ¿Sí me explico bien aquí, hermanos? De instrucciones de alimentación. Cómo una persona debe de alimentarse para ser sana. Yo hace unas 3 semanas, como trabajo de traductora, y voy con los ucranianos y rusos a sus consultas médicas y traduzco su consulta con el doctor. Entonces estoy descubriendo muchas cosas. Ahí estoy con mi oído traduciendo, pero siempre aprendiendo. Entonces tengo beneficio, ¿no? Todavía estoy aprendiendo y me pagan todavía. Pero en las consultas recientes ha descubierto cosas que jamás ha sabido. Por ejemplo, descubierto que cuando una mujer tiene síndrome poliquístico, y yo desde mi niñez tengo ese problema, te estaban toda la vida dando hormonas, hacían las operaciones, cirugías, te estaban dando de comer hormonas toda tu vida pero recientemente descubrieron que eso se controla con la alimentación. Yo jamás lo he sabido. Te dicen, quitas harinas de trigo, todo de trigo, incluyendo integral, todo azúcar, todo dulce. Quitas toda la grasa y todo lo de lácteos. Porque eso es lo que crea en tu cuerpo acidez y ambiente para que te crezcan los ovarios. ¿Con qué se cura? Con alimentación. Y nosotros daban
hormonas y hormonas y hormonas y jamás lo curaban, solo de alguna forma lo controlaban. Cuando en el año 2014 me subió la presión, y yo tenía la presión, llegué a diario caminar 150 por 100, 110, y mis pies me hinchaban así. ¿Y qué hacen? Luego te ponen las pastillas. Una al día, luego aumentan 2 al día y te estén aumente y aumente. No hacen otra cosa. Bueno, quitas las sales, te dicen, y las grasas. Pero en realidad, cuando tú pones tu alimentación en orden, hasta el día de hoy, desde el mes de enero, después de 3 años, me quitaron todas desde enero no tomo ninguna pastilla para la presión. Y de hecho, ahorita que estaba yo en San Diego y me pasé de lanza un poquito, caminé mucho, me esforcé y se me reventó del ojo. Y primero que me checan, te vamos a checar la presión. Seguramente tienes presión alta. Digo, no tengo presión alta, tengo baja. Precisamente antier, en la consulta que yo fui de traductora otra vez, la doctora dice, no, te voy a checar la presión. Y me checa la presión 100 por 60. Yo puedo ir al aire, volar sin, tengo presión muy bien. ¿Con qué, hermanos? Con alimentación. Entonces, ¿a qué estoy tratando de decir? Que Dios es nuestro sanador y da la instrucción para su pueblo. Y aquí nosotros ya somos el pueblo de Dios, ¿amén? Nosotros ya somos injertados. Queremos ser sanos, ¿no? Tenemos que poner nuestra parte. Yo recuerdo cuando empecé a caminar, y yo pesaba 142 kilos, hermanos. Y cuando yo empecé a caminar y cargar 140 y tantos kilos, mi peso máximo era en 2012 144 kilos. Para caminar, ¿cómo creen que se sentían mis pies? Yo recuerdo que cuando íbamos al parque primeras veces y me dijeron que espera que todas tus coyunturas, todas tus articulaciones, todas las heridas viejas, todas las fracturaciones, todo se te va a inflamar en primeros meses. Entonces, yo empiezo a caminar, hermanos, habían mañanas que no ha podido a levantarme en la mañana yo porque estaba súper hinchada, estaba súper dolida, estaba súper incómoda. Habían mañanas que no tenía fuerzas, pero ¿saben qué? No me quedaba de otra, porque yo sabía, si me quedo en cama, allí me voy a quedar. Enferma, gorda, improductiva, y con los años, con la edad, me iba allí llegar a ser en la silla de ruedas, como llega a quedar la gente que tiene mucho sobrepeso, y allí yo caminaba. Entonces, con esa conciencia, y el pastor es testigo, él veía como yo muchas veces caminaba con el parque con lágrimas en los ojos, llorando. Y me decía, es suficiente para hoy. Y yo decía, ¿sabes qué? Si hoy no voy a aumentar la distancia, no la voy a disminuir. Voy a cumplir lo de ayer. Y si hoy no puedo aumentar, no voy a disminuir, porque yo sé que si no lo venzo hoy, mañana tampoco voy a vencer. Y hermanos, habían mañanas que hubo una mañana me levanto, no puedo parar porque mi cadera quedó como atorada, así. Y yo no pude hacer ningún paso, tenía tanto dolor que no pude tomar paso, no pude.
Pero ¿saben qué hice? No pude tomar paso, tomaba cuarto de paso. Hacía medio paso. Y jamás ha permitido que eso me venciera. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Dice Señor, si tú haces lo posible, yo haré imposible. Nosotros quedamos flojos espiritualmente, emocionalmente, físicamente y queremos que Dios llegue con imposible. Jamás va a suceder. La ayuda o la gracia de Dios se halla en la acción, no antes. No antes. Si tú crees que la gracia de Dios te va a levantar de la silla, te estás engañando. Si tú crees que la gracia de Dios va a vencer por ti tus adicciones, te estás engañando. Toma tus pasos y Dios te va a levantar y te va a llevar a hacer lo imposible. Bendito es el nombre del Señor. Y así conocerás que Jehová es Dios. No podemos poner nuestras cargas sobre los demás. No podemos culpar a los demás por lo que somos porque es resultado de toda nuestra vida. Las buenas nuevas consisten que Jehová es nuestro Rafa. Y si tú vas a levantarte y empezar a preparar tu caballo para el día de la batalla, si tú vas a hacer posible, Dios va a hacer imposible. Pero si tú vas a usar cualquier excusa para quedarte en tu hamaca, cualquier excusa para no moverte, allí es tu destino. Y allí te va a encontrar no gracia, pero la vergüenza en la presencia de Dios. 6, 4 al 7. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, porque yo lo pruebe si anda, ¿qué? En mi ley, en mi Torah, o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?, dice Moisés. Nosotros como pueblo siempre solemos murmurar contra otra persona. Pastores, esposos, padres, hijos, contra todos. Y retamos con murmuración al mismo Dios. Pero dice el Señor: yo en todo esto los estoy probando si ustedes están dispuestos a obedecer mi instrucción o no. Y luego dice Éxodo 23, 25, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Entonces, ¿cuál es la condición de sanación? Otra vez, servir. Y dice: yo bendeciré ¿qué? Pan y agua. ¿A través de qué viene sanidad? ¿De Dios? Servicio y el alimento. ¿Están viendo? Cuando nosotros servimos a Jehová, significa que comemos las cosas, además de honrarlo con nuestra vida, Él bendice la comida. ¿Cuál es la comida?
la que está según sus estatutos y sus mandamientos, entonces dice las enfermedades no les van a tocar. Y la palabra quitar toda la enfermedad del hebreo significa declinar, partir, alejar, no permitir a entrar, es girar, es remover, y etcétera. Es prácticamente, dice el Señor, si ustedes me sirven, yo voy a poner la barrera a través de su alimentación indicada para que enfermedades no los tocan. Si nosotros más adelante vamos a hacer más predicaciones para estudiar cómo nos llegan enfermedades. Hay diferentes tipos de enfermedades, pero las enfermedades rutinarias, las que sufrimos nosotros, mayoría llega por dos razones. ¿Cuáles son? La comida y falta de reposo en el Señor. Cuando no recuperamos nuestras fuerzas, cuando trabajamos como animales, nos gastamos nuestra fuerza física, emocional y espiritual y no tomamos tiempo reposar nuestro cuerpo, espíritu, alma en el Señor, recuperar nuestras fuerzas. Por eso la ley de Dios dice 6 días trabajarás y séptimo, pero nosotros pensamos, si descanso, no voy a ganar eso, lo que pudo haber ganado para pagar. ¿Y qué haces? Dos razones principales. No hablamos ahorita de casos individuales, pero si hablamos en general, alimentación y desgaste. Desgaste, porque no nos reposamos, no recuperamos nuestras fuerzas en el Señor. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todos están bien? ¿Nadie se quedó en algo que no se entiende? Entonces, son dos cosas. Uno puede desgastarse de dos formas: trabajo en exceso o flojera. Sí, o sea, flojera abre las puertas para depresión, para enfermedades emocionales. Una persona inactiva, su mente reproduce enfermedades. Muchas depresiones, no hablamos en todo, pero hablamos en general. Hay muchos casos diferentes. Recuerdan que siempre hablamos principios generales. Manillas vienen a la gente floja, a la gente inactiva. Muchas manillas, muchas inseguridades, mucha enfermedad emocional llega a la gente inactiva. La gente inactiva que no produce se vuelve o muy callada o muy agresiva, de dos formas. ¿Por qué? Porque no tiene satisfacción interior, porque Espíritu sabe que no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, toda esa falta de satisfacción, tú pones agresivo como culpa sobre otras personas para sentirse importante. Y único que produces es temor y terror en la gente que te ama, en la gente que te cuida, la gente que está a tu lado. Entonces, pero sí me expliqué, hermanos, dos: o desgaste, cuando exceso de trabajo, cuando no reposamos, o flojera. Pero cuando nosotros trabajamos de forma sana, dice la palabra, para eso hay día para trabajar, hay día, y para descansar hay noche. Luego hay 6 días de trabajas y séptimo
para descansar. Y dice el Señor, venid así a mí todos los cansados y todos los trabajados, y yo los haré descansar. El descanso en nuestro espíritu, alma y cuerpo son de suma importancia para que podamos ser efectivos y funcionales en la obra del Señor. Entonces, mis hermanos, el principio que estamos viendo muchas veces, yo cuando tenía tanto sobrepeso, yo tantas veces me desesperaba y decía, Señor, tú eres Dios de milagros, haz que yo mañana me levanto delgada en la mañana. ¿Cómo creen? ¿Es la oración según la voluntad de Dios? No, es la oración de un flojo. Que dice, Señor, yo voy a comer lo que quiero, hacer lo que quiero, pero tú haz milagro, porque puedes. Muchas veces no recibimos las respuestas a nuestras oraciones porque no queremos hacer nada. Si tú tienes alguna enfermedad, pero la estás batallando de forma adecuada, ¿crees que Dios no te dará la gracia que la vas a vencer? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí. Y en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo. Si no lo vas a hacer, ahí te vas a seguir atado o siendo víctima de tu vida pasada o de tu enfermedad o de tu dolor o de tu vicio o de cualquier otra cosa. Pero todo se vence en trabajo mutuo con tú y Señor. Dice, Dios a los humildes da gracia. Humíllate ante el Señor, humíllate a través de disciplina física, humíllate a través del servicio al Señor, humíllate a través de amar y servir a tu familia, humíllate, humilla tu corazón y Dios va a dar gracia y vas a experimentar cosas sobrenaturales. Dios no va a hacer tu propio trabajo, lo que te corresponde, no va a hacer nada a fuerzas en tu vida. La gracia como provisión, gracia provisional, gracia sanadora, viene cuando uno se somete al orden de Dios. Yo mucho creo en las sanaciones sobrenaturales. Lo creo mucho. Y Dios sana sobrenatural. Pero Él sana sobrenatural a los quebrantados del corazón. A los quebrantados. Eso dice la palabra. Y el corazón quebrantado es corazón sumiso, postrado ante Dios, dispuesto a hacer su voluntad. En el libro de Éxodo 14:15, cuando Moisés clamaba a Dios, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Ya es suficiente pedir que yo haga su trabajo, dice el Señor. Pónganse a trabajar, pónganse a hacer lo que depende de ustedes. Pónganse a sacan pecado de su vida, rompen yugos de pecado, quitan toda mentalidad de víctima. Empiezan a actuar como hijos de Dios. Ponte recto. Y empieza a hacer la voluntad de Dios. 105:37. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, dice, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Escúchanlo bien. No hubo en sus tribus enfermo. La voluntad de Dios es que no nos enfermemos.
Y yo no estoy hablando que cuando algo llega en tu vida sin que tú, algún accidente que no tienes responsabilidad en él, que tú has nacido con algo, pero estamos hablando de matarnos día tras día con los vicios y todavía reímos cuando lo hacemos. Los vicios de bebidas, de comidas, de desveladas, de flojeras, de atados a la silla viendo la tele, sentados horas y horas con la computadora sin hacer nada, sin servir a Dios con nuestro cuerpo. ¿Por qué estamos enfermos, mis hermanos? ¿Por qué permitimos que estas cosas, las que son yo estoy hablando de los que son en nuestro poder? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la instrucción de Dios. ¿Cómo podemos ser sanos y gozar la salud de Dios? Qué importante, hermanos, que nuestra oración, entender que nuestra oración sin disposición de actuar, de obedecer, de ser obedientes, no va a traer ningún resultado. Nada. Solo vamos a estar batiendo el aire. Hay tiempo cuando oramos, pero hay tiempo cuando necesitamos levantarnos y actuar. Bendito es el nombre del Señor. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya lo hice. Ya me lastimé. Tal vez tú estás pensando, ya me perjudiqué. Ya me gané algunas enfermedades. Y muchos de nosotros, los que venimos del mundo, sabemos cargamos resultados de nuestras borracheras, de relaciones ilícitas, de desveladas, de hábitos malos. Lo sabemos y somos conscientes que es resultado. Pero muchas cosas pueden ser reversibles por la gracia de Dios y por la intervención sobrenatural de Dios. Y tú me vas a decir, entonces, ¿qué hago? Pues les tengo buenas noticias. En el libro de Isaías 53, versículo 5, eso va a ser el último versículo para hoy. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Hoy es el día. No lo hiciste, no lo obedeciste, pero hoy es el día cuando Cristo Jesús te está ofreciendo un nuevo principio a través de su sacrificio, que dice la palabra que fue por nuestras rebeliones, son nuestras enfermedades espirituales, que fue por nuestros pecados, son nuestras enfermedades espirituales. Fue por nuestra paz, son nuestras enfermedades emocionales. Y fue que fuimos por sus llagas físicas, hemos sido curados. Son nuestras enfermedades físicas. Él tiene poder. Él tiene poder. Y dice, ¿a quién miraré y a quién haré caso? ¿Hoy quieres hallar la gracia en los ojos de Dios? Hoy es el día que puedes decir, sí, Señor, fui rebelde. Sí, Señor, actué como yo quería, fui flojo, fui indiferente, tú sabes cómo fuiste. Reconozca ante el Señor cómo fuiste. Dale gracias a Dios por su sacrificio que es suficiente para que tú puedas empezar nueva vida, vida de obediencia, vida de sanidad. Él va a empezar a sanar tus heridas, va a curar tus llagas y a través de curar tu espíritu, muchas de tus enfermedades van a ser echadas fuera por el Espíritu Sano que va a ser restaurado dentro de ti.